En Ciudad Juárez, donde el desierto se funde con el asfalto y la noche se confunde con el miedo, hay historias que no aparecen en los periódicos, historias que se murmuran entre calles polvorientas, que se escapan entre las rejas de los albergues, que se oyen en las esquinas cuando el silencio pesa más que la música. Durante décadas, la ciudad ha sido sinónimo de feminicidios, desapariciones y cuerpos sin nombre, pero entre todos los casos, hay uno que se desliza como un espectro entre archivos judiciales, leyendas urbanas y expedientes olvidados. El caso de la mujer sin cabeza, una víctima que nunca pudo ser identificada, una historia que no solo habla de muerte, sino de desaparición absoluta. Hoy cruzamos la línea entre la crónica roja y el mito. Hoy caminamos por las calles donde la sangre no deja rastro. Hoy miramos de frente un crimen que nadie quiere recordar, y un cuerpo que parece no haberse ido nunca. Era septiembre de 1995 cuando un grupo de niños jugaba cerca de un basurero clandestino en las afueras de Ciudad Juárez. Corrían entre escombros y botellas rotas, hasta que uno de ellos gritó. Había algo entre los matorrales. Un cuerpo, el torso desnudo, las piernas abiertas, la piel reseca por el sol, y lo más perturbador, no tenía cabeza. La policía llegó minutos después, acordonaron el área, fotografías, bolsas negras, miradas esquivas. Los agentes no pudieron determinar la identidad de la víctima. No había huellas, ni papeles, ni indicios de violencia convencional. Solo un cuerpo mutilado, colocado de forma casi ritual, como si alguien hubiera querido enviar un mensaje. Los forenses no lograron determinar con exactitud la causa de muerte. Las pruebas estaban contaminadas. El tiempo había alterado los tejidos. Lo único claro era esto: alguien la había decapitado con precisión, y lo había hecho después de matarla. Su cabeza nunca fue hallada, y su nombre quedó borrado desde el primer momento. En los 90, Ciudad Juárez vivía una crisis de proporciones dantescas. Cada mes aparecían cuerpos de mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras, secuestradas, torturadas y abandonadas en terrenos baldíos. El caso de la mujer sin cabeza fue solo uno más en la estadística, o eso parecía. Su expediente fue archivado con rapidez, clasificado como desconocida sin identidad. Las pruebas no se analizaron a fondo, no hubo reconstrucción facial, nadie solicitó testigos. La carpeta de investigación apenas contenía un croquis mal hecho, 3 fotografías en blanco y negro y un informe preliminar sin firma. Pero con los años, comenzaron a surgir investigadores independientes que notaron algo inquietante. El caso no coincidía con el patrón de los demás feminicidios. No hubo señales de abuso sexual, el cuerpo estaba limpio, sin rastros de lucha, y la mutilación era quirúrgica, como si el asesino supiera exactamente lo que hacía, y lo que quería borrar. Los rumores no tardaron en crecer. Algunos hablaban de un asesino en serie que coleccionaba partes del cuerpo, otros decían que se trataba de una ejecución ritual, y había quienes aseguraban que la mujer había sido víctima de un experimento clandestino, que la cabeza había sido retirada por razones que iban más allá del crimen común. Un exagente de policía retirado, que trabajó brevemente en la escena, declaró en una entrevista anónima que había recibido órdenes de no seguir indagando, que ese caso no se tocaba. Otros afirmaban haber visto la cabeza en un recipiente en una clínica privada, custodiada por hombres armados. Nadie lo pudo probar. Periodistas locales intentaron retomar la historia en los 2000, pero encontraron silencio, amenazas, archivos desaparecidos, y una verdad dolorosa: el cuerpo seguía sin nombre, enterrado en una fosa común junto a decenas de otras mujeres, como si la ciudad hubiera decidido olvidarla, como si su rostro, al ser borrado, hubiese borrado también el crimen. Uno de los puntos que más llamó la atención de quienes revisaron el caso años después fue el estado del cuerpo. No estaba destrozado, no presentaba golpes evidentes, las uñas estaban limpias, la piel parecía tratada con productos antisépticos. Incluso los dedos no mostraban marcas de forcejeo o defensa. Todo indicaba que la víctima había sido mantenida en algún lugar cerrado, limpio y controlado, quizá drogada, quizá retenida,
pero no torturada como en otros casos. La decapitación fue realizada con un instrumento afilado, posiblemente quirúrgico, y con una precisión que descartaba improvisación o prisa. Este detalle cambió el enfoque para algunos criminólogos. No se trataba de una muerte accidental ni de un crimen pasional. Había intención, había método, y sobre todo, había recursos, porque no cualquiera puede esconder un cuerpo, limpiarlo, decapitarlo y trasladarlo sin dejar rastro, ni cualquiera puede borrar una identidad con tanta eficacia. El sitio donde fue hallado el cuerpo también generó controversia. No era un basurero cualquiera, estaba cerca de una antigua ruta ferroviaria abandonada, utilizada años atrás para transportar materiales desde las zonas industriales. Algunos decían que allí se realizaban rituales, otros que era punto de reunión para traficantes. Pero un investigador notó algo más. La posición del cuerpo estaba orientado hacia el este, como en ciertos rituales funerarios antiguos, y los brazos estaban colocados de forma simétrica, no al azar, como si el asesino hubiese querido representar algo, o enviar un mensaje cifrado que nadie supo interpretar. La policía desestimó estas observaciones, las clasificó como especulaciones sin fundamento, pero los registros fotográficos muestran claramente el cuerpo en una posición cuidada, no lanzado, no abandonado, como si quien lo dejó allí quisiera que fuera encontrado, y al mismo tiempo, jamás identificado. Con el tiempo, algunos teóricos comenzaron a ver el caso de otra forma, no como un asesinato más, sino como una señal, una advertencia, o incluso, un experimento. Si alguien puede borrar por completo la identidad de una persona, incluso en una ciudad saturada de muerte, entonces nadie está a salvo. El hecho de que no haya cabeza impide el reconocimiento facial, la comparación dental, el análisis de voz o expresión. La ausencia de la parte más simbólica del cuerpo humano es también la negación de la historia de la víctima. Sin rostro, no hay pasado. Sin nombre, no hay justicia. Y sin pruebas, no hay crimen. Esto ha llevado a considerar que el crimen pudo haber sido una especie de prueba, una forma de medir la respuesta institucional, de comprobar si es posible desaparecer a alguien por completo sin dejar preguntas. Y el resultado fue claro, funcionó, porque la mujer sin cabeza de Ciudad Juárez nunca fue buscada por nadie. En los días posteriores al hallazgo, la policía intentó identificar a la víctima mediante métodos básicos. Revisaron denuncias de desapariciones recientes, compararon las características físicas con algunas fichas, pero nada coincidía, ninguna familia acudió a preguntar, nadie reportó una hermana, hija o amiga perdida con esa descripción. Esto levantó nuevas sospechas. ¿Era una migrante, una trabajadora sin papeles, alguien traída desde otro estado o país? Ciudad Juárez es punto de paso para miles de personas que cruzan sin ser registradas, y entre ellas, muchas mujeres son captadas por redes de trata, explotación sexual o trabajos forzados. La falta de una denuncia formal no implicaba ausencia de historia, solo significaba que nadie pudo, o se atrevió, a hablar. Y en una ciudad donde el miedo manda y el silencio se hereda, no es raro que los nombres se pierdan, porque denunciar puede costar la vida, y a veces, la única forma de seguir viva es no preguntar por las que faltan. En años recientes, algunos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han intentado retomar el caso. Con acceso a nuevas tecnologías, se propusieron hacer un análisis genético del cuerpo que sigue enterrado como desconocida número 78 en una fosa común. El objetivo era compararlo con bases de datos de familiares buscadoras, pero al solicitar acceso a los restos, se toparon con una cadena de obstáculos administrativos, expedientes extraviados, restos sin etiquetar, cementerios sin registros claros, y una negativa constante por parte de las autoridades locales para exhumar cuerpos sin orden judicial específica. El resultado, otra pared invisible. Además, hay dudas sobre si el cuerpo realmente fue conservado, o si fue cremado, o si incluso pertenece al expediente correcto. La confusión administrativa es tal que en Ciudad Juárez hay más de 300 mujeres enterradas sin nombre, y si la identidad de esta víctima fue borrada a propósito,
es probable que sus restos hayan sido manipulados también. Con el paso del tiempo, el caso de la mujer sin cabeza pasó del expediente policial a la mitología urbana. Algunos dicen que su espíritu vaga por los caminos de tierra en busca de su rostro. Otros afirman que su cuerpo fue usado en rituales satánicos y que su alma quedó atrapada entre dimensiones. Historias que cruzan la línea entre miedo y advertencia. En barrios alejados, se cuenta que si caminas solo de noche, cerca de las vías del tren, puedes escuchar un susurro sin boca, que hay un silbido que no viene del viento, que si sueñas con una mujer sin rostro, alguien cercano desaparecerá. Son relatos transmitidos en voz baja, como parte de una memoria oral que se niega a morir. Incluso artistas locales han pintado murales en su honor. Representaciones sin rostro, con vestidos rojos, rodeadas de fuego o espinas, como si intentaran devolverle lo que el crimen le quitó. Un rostro simbólico, un cuerpo con sentido, una existencia más allá del anonimato. Para algunos expertos, el caso de la mujer sin cabeza simboliza la cúspide de la despersonalización femenina en zonas de violencia extrema. Es la víctima absoluta. No solo se le quita la vida, sino el rostro, el relato, la posibilidad de ser llorada. Representa el grado máximo de impunidad donde ni siquiera se necesita justificar el crimen. Otros lo ven como una representación brutal del poder, un gesto simbólico donde el victimario declara: puedo matarte, hacerte desaparecer y además borrar tu historia sin consecuencias. En ese acto no solo hay sadismo, hay mensaje, hay dominio, hay demostración de control sobre el cuerpo y la memoria. Y para las colectivas feministas que han retomado el caso, esta mujer es ahora una figura de lucha, no por lo que se sabe de ella, sino precisamente por lo que no se sabe, porque su vacío representa a todas las que faltan, a todas las que nadie buscó, y a todas las que fueron convertidas en cifras en lugar de nombres. Uno de los aspectos más dolorosos del caso es la actitud institucional. Las autoridades no solo dejaron de investigar, también desalentaron a quienes intentaron hacerlo. Se cerraron carpetas, se archivaron testimonios, y se negó acceso a pruebas, todo bajo la justificación de falta de recursos o de evidencia insuficiente. Esto demuestra una tendencia sistemática. En Juárez, la burocracia no protege a las víctimas, las diluye, las invisibiliza, las entierra bajo montañas de papeles incompletos. Así, casos como este se vuelven imposibles de resolver no por falta de datos, sino por falta de voluntad, por una indiferencia que mata por segunda vez. Al no reconocer el crimen, se perpetúa la impunidad, y al no nombrar a la víctima, se perpetúa el olvido. La mujer sin cabeza representa eso, una sociedad que aprende a vivir con la muerte diaria, con cuerpos sin nombre, con expedientes vacíos. Una ciudad que ha normalizado el horror hasta hacerlo parte de su identidad. A pesar del tiempo transcurrido, hay quienes creen que el caso aún puede resolverse, que si se permite el acceso a los restos, si se realiza un análisis genético completo, si se reabren los expedientes de mujeres desaparecidas entre 1994 y 1995, y si se hace público el archivo original con transparencia, podría surgir una pista. Existen bancos de ADN que crecen día a día gracias al trabajo de familias buscadoras, y hay nuevos sistemas de reconstrucción facial digital. Si el cuerpo fue realmente conservado, aún podría ser identificado, y si la cabeza nunca apareció, podría encontrarse enterrada en otro punto, o al menos, podrían conectarse patrones que revelen una red. Pero para que eso ocurra, se necesita decisión política, apoyo institucional, protección a testigos, y sobre todo, memoria colectiva, porque si la ciudad decide seguir ignorando este crimen, entonces no habrá justicia, y el caso seguirá siendo un símbolo, no de lo que se puede saber, sino de lo que se prefiere no mirar. En el corazón del desierto, donde la tierra reseca traga verdades, hay cuerpos que siguen hablando aunque nadie los escuche. Esta es la historia de una mujer sin rostro, sin nombre, sin tumba conocida, pero con una presencia que no se ha ido, porque el crimen fue perfecto solo en apariencia, y el olvido nunca fue completo. Cada vez que alguien pregunta por ella, algo se sacude en los archivos.
Algo se agita en las sombras, porque hay casos que no se cierran, que se arrastran como heridas abiertas, y hay nombres que aunque no se recuerdan, tampoco se borran del todo. Recuerda, en algunos lugares, el silencio pesa más que los gritos, y en Ciudad Juárez, incluso una mujer sin cabeza puede seguir mirando. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.